¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les doy las gracias por estar acompañándome el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema un poco teológico, pero también es un tema, vamos a llamarlo así, eclesial. Es un tema que habla sobre la comunidad en la cual estamos todos y cada uno de nosotros, que es la iglesia. El tema de hoy es la necesidad de la iglesia. Y esta necesidad vista desde diferentes puntos de vista que nos llevan a entender cuál tan magnífica es la obra de Dios al momento de dejarnos su revelación, al momento de hacer este sacrificio salvífico, nos deja una institución creada por Él para que a través de ella y en ella podamos lograr la salvación. Sabemos que la iglesia en sí misma como una comunidad de personas nos salva, claro que no. Pero es ahí donde nos vamos a salvar, es ahí donde tenemos ese encuentro con Cristo, ese encuentro redentor con el Señor, y por eso la iglesia es necesaria. Pero este argumento que les estoy dando necesita de una reflexión mucho mayor, sobre todo hoy en día, que se ha puesto en punto de duda la necesidad de la iglesia para la salvación misma de las almas. Quiero a través de este programa descubrirlo junto con ustedes cómo la iglesia verdaderamente es objeto de la fe misma y que no solo así se logra sustentar en la revelación divina, sino que también se logra sustentar en la misma naturaleza humana, que a través de ella, en ella, podemos lograr ese verdadero encuentro con el Señor. Y para que nosotros podamos aspirar a ser salvos, debemos de vivir en la iglesia. Pero es un tema complejo y es un tema difícil, que en este rato voy a tratar de comunicarlo a todos y cada uno de ustedes. Antes de empezar, les recuerdo que estamos transmitiendo por Facebook Live en la página de Valora Radio. También recordarles que estamos transmitiendo en la señal de la www.valoraradio.org. Ahí también pueden escuchar este programa y obviamente darles también muchas las gracias por las estrellitas, es decir, por sus donativos, por su caridad. Valora Radio hace posible todo esto gracias a sus donativos. Nosotros como institución no se cobra dinero para estos servicios, lo hacemos por pura voluntad, por ganas de servir al Señor, ganas de servir a su iglesia, y es mediante su ayuda con la cual nosotros podemos sustentar todas las operaciones, no solo de equipos, transmisión, señal, sino también de las personas que laboran en Valora Radio y que necesitan de la ayuda económica para salir adelante en el sustento de sus familias. Gracias, de verdad, muchas gracias por sus donativos e invitarlos a que continúen ayudándonos día con día para poder salir adelante y más en estos tiempos tan difíciles. Y una petición especial. Estamos viendo tiempos terribles, lo hemos manejado el tema en los últimos 3 temas, que es el tema de la pandemia. Muchas personas están enfermas, muchas personas están sufriendo, muchas personas han perdido sus trabajos, han perdido seres queridos. Entonces es una invitación a mantenernos fuertes en la oración, mantenernos fuertes en las obras de intercesión, en las oraciones de intercesión por nuestros hermanos que sufren o que están sufriendo alguna pérdida, y invitarlos también al ayuno y a la abstinencia. Es decir, estamos por entrar próximamente a la cuaresma de este año y creo que la situación actual del mundo amerita que empecemos a realizar actos verdaderamente de sacrificio por ayudar a los demás, desde la intimidad de nuestras casas, poder ayudar a los demás a través de nuestra oración, nuestro ayuno, nuestro sacrificio. Debemos ser solidarios y verdaderamente mostrar nuestro amor al prójimo a través de estos actos que son agradables a Dios y que tratemos de alguna manera de mover la voluntad de Dios hacia la liberación de esta pandemia tan terrible. Y también suplicar para que muchas personas que están enfermas puedan recuperar la salud, puedan continuar con sus vidas y puedan dar testimonio de lo efectiva que es la oración de todos y cada uno de nosotros. Pues bien, entremos en materia. El tema es, la iglesia es necesaria para la salvación. Es un tema que ya lo hemos discutido anteriormente, pero debemos insistir nuevamente en él. El mismo día de hoy tuve una discusión con algunas personas a través de las redes sociales y tocábamos este tema y me di cuenta de la gran desinformación que existe entre nosotros los católicos con respecto a este tema. Y escuché frases terribles, frases espantosas, dichas por católicos, que me hicieron me hicieron ver la necesidad de nuevamente retomar este tema, de que la iglesia es necesaria para la salvación. Escuché frases como las que siguen: no importa tu religión, basta que seas buena persona para salvarte. Falso totalmente. Basta creer en Jesucristo y ser buena persona para que Diosito te salve. Falso totalmente.
La religión sirve solo para controlarte. Falso totalmente. Con que vayas a misa cuando te nazca, ya cumpliste. Falso totalmente. Y la más terrible de todas es que los sacramentos y la acción de la iglesia son simples símbolos. Todas estas frases son terriblemente erróneas. Yo las catalogo, verdaderamente las catalogo como frases demoníacas, así de sencillo. Ninguna de estas frases que acabo de mencionar son verdaderas, son totalmente falsas. La verdad de que la iglesia es necesaria para la salvación es un dogma de fe. Extra ecclesiam nulla salus. Sin la iglesia no te salvas, así de sencillo. El que esté fuera de la iglesia no se salva. Es un dogma de fe. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos de que alguien está fuera de la iglesia, no podemos bajo ninguna circunstancia alabarle o tolerar esta situación. No podemos hacerlo. Nosotros como católicos estamos obligados a transmitir la verdad. Estamos obligados a hacer un llamado a todas estas personas que están fuera de la iglesia para que se unan a ella, porque uniéndose a la iglesia pueden ahí verdaderamente encontrar la salvación. Sabemos que la iglesia es madre y maestra de la fe. Y esta frase de que es madre y maestra de la fe choca con un malentendido sentido de libertad que muchas personas profesan hoy en día. Es decir, creen que la iglesia obstaculiza la libertad humana. Es todo lo contrario. Muchas personas dicen que la libertad debe incluir la capacidad de pecar y esto es falso totalmente. La libertad no te da, el derecho o las facultades para el pecado. Es la esclavitud la que te mueve al pecado, no la libertad. La libertad verdaderamente te mueve hacia el amor, hacia la obediencia, hacia la humildad, hacia el encuentro con Dios. El pecado no es parte de la libertad. Por lo tanto, cuando la iglesia te dice que algo es pecado, no está coartando tu libertad, te está orientando hacia la verdadera libertad. El cardenal Fulton Sheen decía que no hay en el mundo 100 personas que odien a la iglesia católica verdaderamente. Pero hay muchas personas que la odian sin saber lo que verdaderamente es la Iglesia Católica. Y es importante que nosotros como católicos sepamos verdaderamente lo que es la Iglesia Católica y la necesidad de esta iglesia para el encuentro de la salvación. Esta iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo de la Iglesia Católica, no hablo de ninguna otra más, es la que nos permite verdaderamente tener ese encuentro con Cristo. En la iglesia es donde se da ese encuentro con el Señor, ese verdadero encuentro con el Señor. Todo este problema con respecto a las reflexiones que se hacen con relación a la necesidad o la no necesidad de la iglesia surgen de este erróneo concepto de iglesia. Es decir, quiero aclarar esto. Cuando hablamos de iglesia, pocas veces sabemos lo que realmente estamos tratando de decir. El concepto de iglesia se ha perdido en el mundo católico, inclusive yo lo digo abiertamente. Es muy raro escuchar en las homilías, por ejemplo, escuchar a sacerdotes aclarar verdaderamente lo que significa ser iglesia, lo que verdaderamente significa el concepto de iglesia, el concepto cristiano de iglesia. Es un concepto que no se maneja habitualmente, que no se transmite a los creyentes y urge verdaderamente transmitir este concepto para que las personas sepan verdaderamente lo que significa ser iglesia. Existen, por ejemplo, con una gran cantidad de conceptos cerrados. Los que más encuentro entre las discusiones son los siguientes, que también son falsos, es que ven a la iglesia como un club de creyentes, un grupo donde se reúnen los creyentes, un lugar donde se pueden unir para platicar, conocerse y vivir el simbolismo de su fe. Eso es falso totalmente. Otros creen que la iglesia son los curas, es decir, los sacerdotes. Pues no, tampoco. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Y lo más importante, la iglesia también es Cristo. Si tú quieres tener un encuentro con Cristo, tienes que encontrarlo en la unidad establecida por Cristo, que es la iglesia. Otro mundo de personas creen que la iglesia es una organización oscura, fundamentado principalmente en una gran cantidad de leyendas negras y mentiras que se han desarrollado en torno a la iglesia a lo largo de la historia. Es decir, digo estos conceptos que van desde el más suavecito hasta el más grave, porque simple y sencillamente las personas no saben lo que es iglesia, y es importante que nosotros sepamos lo que es la iglesia. Y por eso quise hacer este tema, aunque sea de una manera muy sencilla, muy rápida, y hablar de conceptos muy fáciles de entender, para que comprendamos la necesidad de la iglesia. Nosotros, para verdaderamente llamarnos católicos, debemos ser parte fundamental de la iglesia católica, parte integral de la iglesia católica. Lo que al mundo le duele o lo que a muchas personas les duele con respecto a la iglesia es la autoridad.
la autoridad de la iglesia sobre la materia de fe y de moral. Y sabemos que esta característica fundamental de la iglesia les duele mucho a estas personas porque este concepto de autoridad eclesial implica obediencia, humildad, una jerarquía y una vivencia de sacrificio. Estos 4 conceptos fundamentales de lo que significa ser iglesia choca de manera frontal con el mensaje hedonista del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que la iglesia dice choca de manera directa y frontal con lo que el mundo te dice. El mundo te dice, tú sé feliz. La iglesia te dice, no, sacrifícate, ayuda a los demás, sé caritativo, ven a misa, haz oración, haz ayunos, haz abstinencias, haz un montón de cosas. Es decir, la iglesia te mueve hacia el dominio de tu voluntad y el mundo te dice, deja libre tu libertad. Deja libre tu voluntad, perdón. Es decir, el mundo te dice que vivas de manera hedonista, placentera y que no te importe nada más que tú mismo. Una visión egoísta es la que nos ofrece el mundo, mientras que la iglesia nos ofrece justo lo contrario. Una vida de humildad, una vida basada en las virtudes, basada en el amor, basada en el sacrificio, en la solidaridad con el hermano, etcétera, etcétera. Una serie de conceptos que chocan de manera frontal con lo que el mundo quiere que tú hagas y que se ve reflejado en una gran cantidad de ideas e ideologías, hago esa distinción, que buscan que tú quieras vivir tu vida completamente alejado de la iglesia. Y lo vemos todos los días en los medios de comunicación cómo insisten de manera reiterada y constante para que tú abandones la iglesia, abandones este concepto fundamental de iglesia. Y por eso estamos aquí nosotros, para decirte no lo hagas, porque si tú te sales de la iglesia no te vas a salvar. Y no es una afirmación mía, es un dogma de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y es una verdad que la iglesia ha revelado a lo largo de 2000 años, desde la institución misma de la iglesia. Si tú verdaderamente quieres estar el día de mañana, el del día de tu muerte, en la presencia de Dios, tienes que ser parte fundamental de esta iglesia, de la iglesia católica. Fuera de ella no vas a encontrar a Dios, no lo vas a encontrar. Tienes que estar en la iglesia para ser salvo. Yo sé que esto que estoy diciendo choca con muchas creencias, choca con muchas ideas, choca con todas y cada una de las miles y miles de denominaciones cristianas que puedan existir en el mundo. Lo siento, pero es la verdad. Si no estás en la iglesia católica, no hay salvación. Tú como católico tienes que defender con toda tu integridad, con todos tus argumentos, es decir, con tu inteligencia y tus obras, esta verdad, junto con todas las demás que ofrece la iglesia, a través de la revelación divina. Chesterton decía algo muy importante, muy importante. Decía, realmente queremos una iglesia que tenga la razón cuando nosotros estamos equivocados. No queremos una iglesia que tenga la razón solo cuando nosotros tenemos la razón, sino que la tenga también cuando nosotros nos equivocamos. Y sea capaz esta iglesia que nos corrija. No queremos una iglesia que se mueva con el mundo. Queremos una iglesia que pueda mover al mundo. Y esa es la iglesia católica. Chesterton fue muy inteligente en este sentido. Y él decía, nosotros somos imperfectos, por lo tanto, para poder llegar al encuentro con Dios, que nos exige ser perfectos, necesitamos una guía. Alguien que nos diga qué hacer y cómo hacerlo para verdaderamente lograr ese movimiento hacia la perfección que Dios mismo nos exige. Esa es la iglesia católica. Si tú quieres vivir ajeno a esta iglesia, no vas a encontrar esa perfección que Dios te pide para que puedas tener ese encuentro agradable el día de tu muerte. Debemos ser muy, muy claros y perdónenme que sea tan reiterativo con este concepto, pero es importante decirlo una y mil veces más. Fuera de la iglesia no encuentras a Cristo. Fuera de la iglesia no puedes encontrar esta salvación, porque los medios de la salvación están aquí en la iglesia, en esta iglesia instituida por Cristo. El problema es que muchas veces desconocemos cuál es el concepto verdadero de iglesia. Sabemos que la inteligencia nos grita día con día que nosotros necesitamos de esta comunidad eclesial para orientar nuestra vida y dirigirnos al encuentro con Cristo. Eso nadie lo pone en duda. El problema es que cuando nosotros trasladamos esta concepción de que necesitamos de una iglesia para que nos guíe, no sabemos dirigir nuestra mirada hacia la iglesia verdadera. Es ahí el gran problema del concepto de iglesia. No sabemos lo que es verdaderamente la iglesia. Por eso es importante entender que esta conceptualización de comunidad cristiana va más allá de una simple reunión de creyentes.
Eso es importante destacarlo y distinguirlo. En el momento en que tú puedas comprender esto, vas entonces a comprender que la necesidad de la iglesia no es solo parte de un club social, sino que es verdaderamente un lugar establecido por Dios para conocer a Dios, seguir a Dios y tener ese encuentro con Él, ¿sí? Antes de entrar en materia conceptual de lo que es la iglesia, necesitamos definir algunas otras cosas que nos permitan llegar a esa conclusión. Para eso voy a hablar de algunos puntos importantes de para qué sirve la iglesia. Si nosotros tenemos claro para qué sirve la iglesia, vamos a entender mejor su necesidad y sobre todo vamos a entender lo que significa el concepto de unidad. Porque hablar de comunidades, pues hay muchas comunidades cristianas donde incluso hay un pasaje del Evangelio muy mal interpretado en ocasiones, en la que dice, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y creen que por simplemente hecho de reunirse 2 o 3 personas que dicen que Jesús es Dios o que Jesús salva, ya es una iglesia. No, no es tan sencillo como eso. Es verdad que cuando las voluntades cristianas, en una buena voluntad obviamente, se reúnen, Dios les asiste, claro que sí, pero eso no significa que estén formando iglesia en ese momento. Entonces hay que hacer esta pequeña distinción. Por eso quiero hablar, primero es, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Para qué la institucionalizó Dios? Vaya, ¿para qué la hizo? ¿Para qué la dejó? Recordemos, Mateo 16, 18, cuando nuestro Señor le da a Pedro el nombre de Pedro, le dice claramente, sobre ti voy a edificar la iglesia. Esta iglesia no va a desfallecer nunca. La podrán golpear, manchar, ensuciar, doblar, podrán hacer de todo la iglesia, pero nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo, es el cuerpo místico de Cristo. Bien, ¿para qué sirve la iglesia? Dar respuesta a los que creen que es una simple institución obsoleta y anticuada, hoy más que nunca es algo urgente. Muchas personas literal creen que la iglesia ya es un concepto obsoleto, una institución arcaica, enclavada en la Edad Media, por ejemplo, en sus ideas y en su forma de ver el mundo, y son personas que por lo general están alejadas de la iglesia, incluso alejadas de la fe. El problema es que también es un problema que se presenta dentro de la misma iglesia, es decir, dentro de nosotros los mismos católicos que no comprendemos este concepto y relativizamos por completo lo que significa ser una comunidad religiosa. Entonces, para ellos también va dirigido este programa, no solo a los que la rechazan de manera frontal, sino a aquellos que no comprenden lo que verdaderamente significa ser iglesia. Muchas personas creen que solo basta con tener ciertos puntos en común de nuestras creencias y que basta con imitar en ocasiones y en algunas circunstancias a Jesús para ya ser parte de la iglesia de Jesús. No, la verdad es que no. Esto es completa y totalmente erróneo. ¿Es verdad que debemos de creer en el Señor? Claro que sí. Y es verdad que hay que seguirlo, claro que sí, pero seguirlo como Él nos dice que lo hagamos, no como nosotros queramos. Cuando nosotros empezamos a formar iglesias a diestra y siniestra, que es lo que está pasando en el mundo, lo que estamos diciéndole a Dios es, hey, tú no sabes fundar iglesias, yo voy a fundarla por ti porque tú no sabes hacerlo. La cosa es muy sencilla, nuestro Señor Jesucristo fundó una, y solo una, y nos vamos a salvar solo en esa iglesia. Esa es la única iglesia instituida por Dios, por lo tanto es la única que tiene la autoridad de Dios y es la única que nos puede dar los medios de salvación. Así de sencillo, así de claro. Y si tú estás en una iglesia que se formó hace 10, 15, 20, 50 años, 200 años, no es la iglesia de Cristo, no le hagas al loco, te estás autoengañando tú solo. Y hay una frase que yo siempre les digo a estas personas, la iglesia no está para que te guste, está para que te salves. Aunque tú puedas tener dentro de tus propios criterios algunos choques con algunas cosas de la iglesia, es la voluntad la que te debe de mantener ahí. El que tú tu inteligencia choque con alguna verdad revelada por la iglesia, significa no que la puedas abandonar, significa que tienes que estudiar más para comprender por qué la iglesia dice algo. Esa es la parte fundamental donde hablamos de humildad, decir y aclarar que la iglesia está por encima de todos y cada uno de nosotros. Es ahí donde entra la humildad. Y es a través de esa humildad la cual nos somos dirigidos, hacia la obediencia. Y estando en la obediencia, estamos en humildad más obediencia, estamos en la verdad. Aunque a veces no la comprendamos. Y ese es el gran detalle. Cuando nosotros queremos poner nuestra propia inteligencia por encima de los conocimientos de la iglesia, entonces es cuando tronamos. Tronamos completamente. Sabemos entonces que la iglesia forma parte fundamental de todo el depósito de la fe.
y que implica un movimiento fuerte de nuestra voluntad, movidos por la humildad, por la obediencia, por el sentimiento de fe, para mantenernos vivos y fieles en esta iglesia. Y estos son los motivos por los cuales quiero aclarar este concepto. Empecemos. ¿Para qué sirve la iglesia? Punto número 1. ¿Para qué sirve la iglesia? Para cumplir con esta necesidad humana de comunidad. Sí, el primer argumento es el argumento antropológico, es decir, nosotros como seres humanos estamos llamados a la vida en comunidad. Y esta verdadera vida en comunidad la vamos a encontrar en la iglesia. Por lo tanto, ¿para qué sirve la iglesia? Para que se dé un verdadero encuentro con el prójimo. Así de sencillo. ¿Quieres vivir en una verdadera comunidad de amor? Se llama iglesia. Así de sencillo. La iglesia, por lo tanto, se convierte en un encuentro fraterno de creyentes. Porque no se trata de nomás ir al templo. Ojo, no confundir iglesia con templo. Esto es muy importante. El templo es el recinto donde nosotros nos reunimos, claro que sí. Pero la iglesia, la reunión de iglesia tiene que ir más allá, no solo de la misa del domingo o cuando se hace un sacramento, que hay una boda, un bautizo. No, va también a todas las actividades propias de la iglesia, toda la actividad como comunidad de creyentes que somos. Bueno, la iglesia cumple esta primer gran necesidad del ser humano de vivir en comunidad y en sociedad. La iglesia también ayuda al ser humano dentro de su carácter humano. La reunión, la convivencia, la vida en sociedad donde podemos unos y otros ayudarnos mutuamente en nuestro crecimiento. Punto número 2. La iglesia sirve para transmitir la palabra de Dios de generación en generación. Sí, si tú has escuchado hablar de Dios, tiene de manera directa o indirecta la acción de la iglesia. Y la iglesia que ha hecho esto a lo largo de 2000 años es solo una, se llama Iglesia Católica. Ninguna otra. No nos hagamos a loco, ninguna otra. Si tú vas a una comunidad cristiana que se acaba de fundar, ellos no han hecho esta labor a lo largo de 2000 años. Lo habrán hecho hace unos 10 años, unos 15 años, unos 20 años, y no tienes la seguridad de que lo hayan hecho bien. Punto número 2. Es decir, la verdadera transmisión de la palabra de Dios es dada dentro de la iglesia que recibió la palabra de Dios. Por lo tanto, el segundo argumento es para qué sirve la iglesia, es para eso, para que tú puedas conocer lo que Dios nos ha dicho y que nos sigue diciendo a lo largo de la vida. El punto número 3 es para llevarnos al encuentro con Cristo. Ojo, esto no es solo simbólico, sino es una afirmación real y verdadera. ¿Cómo? A través de la mismísima Eucaristía. En la Iglesia Católica es donde tú tienes un verdadero encuentro con Cristo, con Él, en persona, real, visible, ahí presente, con este Cristo sacramentado. Pero también te permite en la Iglesia tener un encuentro con Cristo en la caridad fraterna que vives con el prójimo. Entonces, si tú quieres encontrarte con Dios, tú quieres tener verdaderamente ese diálogo directo con Cristo, lo vas a tener en la iglesia, porque Él está literalmente hablando, presente ahí en la iglesia. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, presente en la Sagrada Eucaristía y principalmente también en las capillas de adoración perpetua. Ahí está Cristo en persona. Y esto solo te lo ofrece la iglesia y solo puede darse dentro de los límites mismos que Dios ha establecido a la iglesia. Es decir, Dios no se hace presente donde sea de manera sacramental, sino solo ahí donde unas manos consagradas han hecho este acto al cual Dios les ha encomendado. Hagan esto en memoria mía. Si tú quieres tener un encuentro, verdaderamente un encuentro con Él en persona, en carne y hueso, por decirlo así, es ahí en la iglesia. Porque ahí está Cristo, Eucaristía. Ahí está Cristo sacramentado. Él, verdaderamente Él. No un símbolo, sino Él en persona. Cuarto motivo. ¿Para qué sirve la iglesia? Para mostrarnos de una forma sensible y temporal lo que significa la eternidad del reino de Dios. Así es. Así es. Es para mostrarnos de una forma sensible y temporal la realidad eterna del reino de Dios. Nosotros en la comunidad eclesial, nosotros vivimos lo que significará el día de mañana la vivencia de la eternidad en la presencia de Dios. Porque es en la iglesia donde nosotros vivimos la liturgia, por ejemplo, que es un reflejo de la liturgia celestial. Es ahí donde vivimos el amor fraterno, que lo vamos a vivir en perfección en la vida eterna. Es en la iglesia, en esta comunidad, donde verdaderamente nosotros vemos cumplidas las promesas de Cristo. No de forma perfecta, claro que no, porque eso se va a dar hasta después del juicio final.
pero ya podemos ver la realidad del reino de Dios, ver la realidad de las promesas de Cristo. Es ahí en la iglesia donde incluso vemos los milagros, es ahí donde vemos la caridad humana, ahí donde vemos las verdaderas conversiones del corazón, es ahí donde vemos y encontramos verdaderamente esa oportunidad de vivir la felicidad que nos proyecta hacia la felicidad eterna en la presencia de Dios. Es ahí en la iglesia. La iglesia también sirve para eso, para mostrarnos hoy y ahora y de una manera sensible, sensitiva y presente lo que es la realidad de la eternidad en el reino de los cielos. Punto número 5. Para mostrarnos cómo a lo largo de la historia la promesa de Dios permanece vigente. Este es un punto fundamental. Yo lo dije en 3-4 palabras, muy sencillito, pero esto implica toda la acción de la iglesia a lo largo de toda su existencia. Es decir, si nosotros queremos poner de una manera visible los 2000 años de la iglesia, veremos las conversiones, los milagros, las evangelizaciones, las misiones, los actos de caridad y sacrificio de miles o millones y millones de católicos a lo largo de la historia. Es decir, está la iglesia hoy vigente para dar testimonio de lo que ha estado haciendo a lo largo de 2000 años. Eso no es solo para vanagloriarse como iglesia, sino para demostrar su origen, que es lo más importante. El hecho de que esta realidad histórica de la iglesia, una realidad histórica que puede ser rastreada a través de los libros de la misma historia, a través de la misma historia humana, es que podemos nosotros colocar a la iglesia católica ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. Ninguna otra iglesia puede, que quede claro, ninguna. Solo esta iglesia es capaz de mostrar con evidencias históricas su presencia y su acción a lo largo de 2000 años y de cómo a través de su acción se ha hecho presente la realidad de las promesas de Cristo en la historia humana. Es decir, en la historia de la iglesia vemos vigente la acción de Dios, vemos vigente el cumplimiento de las promesas dadas por Cristo. Esta realidad histórica se mantiene en la Iglesia Católica con algo que nosotros llamamos sucesión apostólica, que es un tema para otro programa. Bien. Punto número 6, y es aquí donde muchos truenan. La Iglesia existe para enseñarnos la verdad de la fe y de sus contenidos. Sí, la Iglesia está para enseñar. Así de sencillo. Es la maestra vivificada por la acción del Espíritu Santo. Si tú quieres conocer de Dios, tienes que ir con las personas que conocen de Dios por la asistencia del Espíritu Santo. Suena lógico, ¿verdad? Bien, pues es ahí donde vas a encontrar la verdadera enseñanza sobre lo que significa Dios, de lo que ha dicho Dios, de lo que promete Dios, de lo que hizo, etcétera, etcétera. Si tú quieres conocer de la fe, si tú verdaderamente quieres conocer a la Santísima Trinidad, quieres conocer a los santos, a María, etcétera, etcétera, tú quieres conocer todo esto, lo que implica tu propia fe, tienes que buscar la enseñanza de la iglesia. Nadie más te va a dar en perfección los conocimientos de todo esto. ¿Por qué digo así? Porque muchas personas ahora agarran una Biblia, le dan 2-3 leídas y ya creen que son maestros y que pueden interpretarla. Eso es falso totalmente. Falso. Necesitas la acción del Espíritu Santo. Y eso está presente en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Cristo se la prometió a la Iglesia. Nada más. Así de sencillo es esto. Es decir, si tú quieres conocer de Dios, tienes que ir con las personas autorizadas para la enseñanza de Dios. Jesucristo les dio este poder a los apóstoles y los apóstoles lo transmitieron a lo largo de la historia a través de esta misma sucesión apostólica. ¿Cualquiera puede interpretar la Biblia? La respuesta es no. Por lo tanto, necesitamos de una, no de muchas, de una autoridad en la enseñanza de las verdades reveladas por Dios, quien las conoce y las interpreta y nos las enseña de manera que nosotros podamos conocer los misterios de la fe. Necesitamos de una iglesia que sea maestra y no que esté cambiando de opinión con las enseñanzas de la fe. Como todas las demás comunidades cambian, nomás cambian el pastor. Hay que tener cuidado con eso. Es lo que nosotros llamamos el contenido doctrinal, el contenido de la fe. ¿Sí? Todo esto es lo que la iglesia tiene que enseñar a los demás y lo ha hecho a lo largo de 2000 años. Para eso está la iglesia, para enseñarnos verdaderamente lo que significa tener fe y lo que también significa creer en alguien, en un verdadero Dios. No voy a entrar más en detalle, obviamente son temas muy complejos, pero sí es importante mencionarlos todos y cada uno de ellos. Bueno, punto número 7, y en este no me voy a extender mucho porque es un tema increíblemente vasto. La iglesia existe para administrar los sacramentos instituidos por Cristo, que es fundamental, es uno de los puntos fundamentales.
Nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida instituyó una serie de sacramentos, 7 sacramentos. El bautismo, la confesión, la Sagrada Eucaristía, la unción de los enfermos, la confirmación, el matrimonio, el sacerdocio, etc. Todo esto lo sabemos perfectamente, conocemos los sacramentos. Pero yo no puedo confesar a nadie porque yo no soy sacerdote. Yo no puedo consagrar el pan y el vino, no soy sacerdote. Yo no puedo ir con un enfermo y darle el sacramento de la unción, tampoco puedo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? La iglesia existe también para administrar los sacramentos y los sacramentos son los canales de la gracia. Es decir, toda la ayuda divina que nosotros necesitamos para vivir de manera perfecta nuestra fe se recibe a través de los sacramentos. Queremos empezar la vida cristiana hasta el bautismo. Queremos recibir verdaderamente a Cristo y convertirnos en otro Cristo para que el Padre nos reconozca como hijos suyos está la Eucaristía. Para recibir la fuerza física y espiritual de Cristo está la Eucaristía. Si he fallado está la confesión para reparar mi relación con Dios. Cuando también necesito yo darle ese sentimiento de fe, ese fiat al Señor está la confirmación. Yo quiero vivir mi vida en pareja hasta el matrimonio. Quiero vivir mi vida consagrado a Dios está el orden sacerdotal. Estoy a punto de morir o estoy enfermo gravemente y necesito consagrar mi sufrimiento y mis dolores, consagrarlos al Señor para el bienestar de las almas. Está la unción de los enfermos. Es decir, nosotros debemos de entender claramente que la acción de Dios no es solo un concepto abstracto, decir Dios me ayuda, sino que verdaderamente instituyó canales por los cuales tú accedes a esta ayuda, a esta gracia de Dios para estar en esa amistad con Él. ¿Y cómo puedes tú consagrar todas las grandes decisiones de tu vida a la acción divina? Es decir, cuando tú pones todos tus esfuerzos para dar gloria a Dios a través de tu vida diaria, de tu vida cotidiana. Esos son los sacramentos y necesitamos de una iglesia, de una institución que los administre, porque no se trata de repartir sacramentos a lo loco, sino de verdaderamente administrarlos a las personas que están verdaderamente en la edad y en las capacidades para recibirlos y ponerlas en práctica y dar buen testimonio de la fe. Así debería ser, por lo menos. La iglesia existe para transmitir la gracia a través de la administración sacramental. Como les digo, son temas profundos y complejos. No me voy a meter en muchos detalles, pero bueno. El punto número 8. Para hacer normativa la palabra de Dios. Aquí truenan todos. Es la iglesia la que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Así de sencillo. Es la iglesia la que te dice no hagas esto, no hagas aquello. Es la iglesia la que te dice si tú haces estas actividades vas a cometer un pecado. Es la iglesia la que traduce la palabra de Dios, traduce lo que significa el amor de Dios, traduce lo que significa voluntad del Padre a actos concretos de la vida humana. Y por eso establece toda una normatividad. Nosotros tenemos los mandamientos, por ejemplo, sí, pero llevar esos mandamientos al detalle específico y circunstancias de tu propia vida y de un momento determinado de tu vida, eso es lo que hace la iglesia. Baja ese concepto fuerte de cada uno de los mandamientos y te lo traduce en las circunstancias y en la realidad de tu propia vida. Y por eso es que establece esta normatividad, lo que nosotros llamamos la teología moral, lo que está bien y lo que está mal. Es la iglesia la encargada de hacer eso, de decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo, para que no andes interpretando tú por tu libre albedrío qué es bueno y qué es malo, y caigas en un relativismo moral que te lleve a cometer pecados inclusive más graves que el que originalmente ibas a cometer. La iglesia debe dar respuesta y guiar al hombre dentro de las condiciones propias de su propia realidad y de su propio tiempo. Por eso le leí esa frase de Chesterton. Él decía claramente, yo no quiero una iglesia que vaya de acuerdo al mundo, que se mueva con el mundo. Yo necesito una iglesia que mueva al mundo. Es decir, una iglesia que sepa decirme cuándo estoy yo equivocado. Yo no quiero una iglesia que solo me dé la razón cuando yo quiero tener la razón, sino una iglesia que me indique claramente lo que está bien y lo que está mal, para que yo sepa actuar y reaccionar en consecuencia, y sepa verdaderamente corregir mis caminos hacia el encuentro con Cristo y con Dios. Yo necesito de alguien que me diga qué está bien y qué está mal. Yo lo necesito. Conforme nos vamos adentrando en la doctrina, nos vamos adentrando en el pensamiento de la iglesia, en el catecismo, en todo este concepto de teología moral que existe alrededor de la palabra de Dios, te vas dando cuenta
de la gran profundidad de las enseñanzas de la iglesia en lo que se refiere a los actos humanos. Y verdaderamente nos conducen a ese gran encuentro con Cristo a través de nuestros propios actos. Siempre en misa nos dicen, vayan a hacer vida lo que aquí hemos celebrado, es decir, vayamos a hacer realidad el bien que la iglesia nos transmite a través de los sacramentos, a través de la Sagrada Eucaristía, en el cumplimiento de la labor encomendada por Dios. Eso es lo más maravilloso. Yo necesito tener ese faro que nunca se mueva y que siempre esté brillando para poder encontrar el puerto necesario. Si tú le preguntas a un navegante si el faro debe estar fijo o debe moverse, inmediatamente te va a decir, no, pues el faro debe estar fijo, no debe de moverse nunca. Y lo más importante, no debe de dejar de brillar nunca. Esa es la iglesia, la que nos indica con su brillo y con su inamovilidad lo que está bien y lo que está mal. Así es que si tú en algún momento dado no sabes si algo es bueno o es malo, consúltalo a la iglesia, a través de sus libros, a través de los sacerdotes, a través de los asesores espirituales, como tú gustes, pero acércate a la iglesia, que es la verdaderamente autorizada para decir con toda claridad qué es bueno y qué es malo, para que tú puedas dirigir tu vida verdaderamente hacia el encuentro con Dios. Punto número 9. Para profundizar y reflexionar día con día en las enseñanzas de Dios y de su realidad. Esto es fundamental. Imagínense que nosotros, a 2000 años de distancia, quisiéramos conocer a Jesucristo. Porque alguien lo mencionó. ¿Cómo vamos a nosotros verdaderamente conocer quién fue Jesús? ¿Cómo vamos a conocer qué es lo que nos dijo, qué es lo que nos enseñó, su obra, sus actos, su redención? ¿Cómo voy a poder yo conocer todos los misterios de la fe? Todo lo que nuestro Señor nos ha dejado, todo lo que nuestro Señor nos ha dicho y nos da para que nosotros podamos verdaderamente lograr la perfección y la santidad. ¿Cómo le vamos a hacer para conocer a Cristo? ¿Cómo conocer al Padre, conocer del Espíritu Santo? Necesitamos a alguien que tome la revelación divina y la reflexione, la analice, profundice en el estudio de la fe, en el estudio de la persona de Cristo y en el estudio de las personas divinas, para que puedan a lo largo de la historia transmitir el mensaje de Dios. Esto es fundamental y esencial. Algo que hace la iglesia y que hace muy bien es utilizar el lenguaje del mundo para traducir el lenguaje de Dios. A lo mejor suena un poco extraño, pero yo necesito, por ejemplo, hoy en día, que la iglesia me enseñe lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en el lenguaje y en las formas en las que el mundo me está queriendo atacar hoy en día. ¿Para qué? Para que yo pueda verdaderamente entender el mensaje de Cristo en mi lenguaje actual, en mi circunstancia actual, en mi entorno social actual. Esto es lo que hablamos de reflexión y profundización en la teología, para que verdaderamente podamos nosotros como iglesia transmitir la revelación divina de la manera correcta y adecuada para que las personas de todos los tiempos puedan entenderla y aplicarla, hacer vida la revelación divina. Si yo quiero conocer de Dios, necesito ir a la iglesia, no solo como maestra, sino que verdaderamente me introduzca en los misterios de la fe y me haga partícipe de los misterios de la fe. Eso es esencial y fundamental para nosotros, porque no se trata solo de conocer el credo y cuando nos pregunten en qué creo, pues nomás recitar esas líneas, no, sino profundizar en todas y cada una de ellas. Verdaderamente dar respuesta a nosotros mismos a través de la enseñanza de la iglesia a otras personas que nos pidan un testimonio. Lo dice San Pedro, debemos siempre estar listos para dar testimonio de nuestra esperanza. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, conocer y profundizar en el estudio de Dios, en el estudio de sus misterios, en el estudio de su enseñanza, para que nosotros podamos también conocerla. Y no solo conocerla, sino adecuarla verdaderamente dentro de la conceptualización del mundo actual. Es decir, las palabras que se dijeron 2000 años atrás tengan una misma vigencia el día de hoy. Esta traducción, por llamarlo así, es lo que hace la iglesia. Conociendo verdaderamente los misterios, nos los puede presentar de una manera en que nosotros los entendemos hoy y podemos ponerlos en práctica el día de hoy. Punto número 10. Para servir al hombre. Sí, la iglesia también sirve para servir al hombre. Y lo hace de una cantidad increíble de formas. Dejemos un poquito de lado lo que es todo lo que son los sacramentos, lo que es la fe, lo que es la misa. Dejemos un poquito de lado todo eso. La iglesia también es la organización caritativa más importante del mundo.
El 25% de la atención médica en el mundo lo dan instituciones de la Iglesia Católica. El Papa, a través del óvulo de San Pedro, es decir, a través de donativos especiales que hacemos todos los católicos del mundo, ayuda a las sociedades que están en problemas o en tragedias a lo largo del mundo, a lo largo de la historia lo ha hecho también. Es decir, la institución como tal que más ayuda al ser humano sufriente es la Iglesia Católica. Misioneros, orfanatos, asilos de ancianos, hospitales, asesorías espirituales, asesorías psicológicas, lo que se les ocurra, hasta leprosarios. Es decir, lo que se les ocurra, toda la necesidad del ser humano de recibir alguna ayuda asistencial, no solo en cuestión espiritual, sino también en cuestión material y en cuestión, humana, anímica, es la iglesia la que lo hace. Si tú quieres ayudar, no sé, a las personas que viven en pobreza en África, ¿cómo lo vas a ir a ayudar allá? Fácil. Ve con una comunidad católica misionera y puedes hacerlo. Quiero ayudar a los tarahumaras aquí en México, puedes hacerlo a través de las instituciones católicas. Quiero ayudar a la gente pobre de mi pueblo, ¿cómo le hago? Ve a la iglesia, a la parroquia para ver cómo puedes contribuir con la pastoral social de la iglesia. Es decir, la iglesia también sirve para ayudar al hombre en sus necesidades más elementales, desde alimento, comida, vestido, lo que sea, salud, etcétera, etcétera. Es decir, es la organización caritativa y asistencial más grande del mundo. Miles y miles de instituciones a lo largo del mundo realizan obras de caridad y de asistencia social movidos por este sentimiento de amor y de caridad, es decir, por esta fe de los creyentes que los lleva a vivir un encuentro con el prójimo y con el prójimo que sufre, porque vemos en el prójimo sufriente a otro Cristo. Estos son 10 motivos, hay más, pero quise reducirlo en 10 porque si no me voy a ir demasiado tiempo. Y son muy claros, muy sencillos para qué sirve la iglesia. Entonces podemos decir, pues sí, la iglesia es necesaria por todo lo que acabo de decir. Sí, el problema es que no he dicho cuál es la verdadera iglesia. Es decir, ojo, que sí lo dije. Pero con estos argumentos cualquiera se puede robar estos 10 puntos y tratar de aplicarlos de alguna manera a su propia comunidad. Entonces hay que tener cuidado. La necesidad de la iglesia no solo existe como una institución de servicio, ¿sí? Estos 10 motivos la catalogan así como una institución súper importante, pero aún no hemos tocado el punto esencial del por qué la iglesia es necesaria. Hasta ahorita hemos dicho que la iglesia es útil, pero no hemos aterrizado todavía con el concepto de necesidad. Lo importante es que nos comprendamos con estos 10 puntos que la iglesia no es una organización obsoleta ni arcaica. Al contrario, es esencial en la vida de todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de los hombres, porque para empezar, es la única que nos lleva verdaderamente al encuentro con ese prójimo sufriente, movidos por la fe, ¿sí? Ya hemos visto entonces que la iglesia es necesaria por su acción, pero en sí misma es necesaria. Es el momento de ver a la iglesia como un acto integral y esencial del mismo acto de fe. Se escucha un poco raro, ¿verdad? Lo voy a repetir. Es hora ahora que veamos a la iglesia como lo que es decir, como algo o como un acto esencial de la fe misma. Hablar de la iglesia como una comunidad de creyentes sobrepasa la dimensión antropológica de este concepto. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos de la comunidad de creyentes, no podemos limitarnos solo a la reunión de personas que creen en algo. Para eso está cualquier club, cualquier sociedad. ¿Sí? Por eso es importante darle un agregado especial. No solo la iglesia vimos que es útil por su obra, por su acción, por todo lo que realiza, pero sino también darnos cuenta que la iglesia es parte fundamental de la fe misma. Es decir, tú no puedes decir creo en Cristo sin decir creo en la iglesia. No puedes separar estos conceptos. La iglesia es parte esencial del mismo objeto de la fe. Vaya, a lo mejor se escucha un poquito raro, ¿sí? Pero no lo es tanto ya que lleguemos a estos puntos. Primero que nada, es importante distinguir 3 conceptos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de la iglesia como comunidad de creyentes, debemos entender 3 puntos fundamentales. El primero es que la iglesia es como una comunidad de creyentes en Dios, sí, pero en el Dios que ha revelado Cristo y en la forma en que la ha revelado Cristo. ¿Se entendió la diferencia? No solo es una comunidad de creyentes, sino una comunidad de creyentes que creen en Dios revelado por Cristo.
Ya cambia diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de que la iglesia es la iglesia del Padre. Ya cambia el concepto. Se amplía entonces la dimensión de lo que verdaderamente significa ser iglesia. Habíamos reducido el concepto de iglesia solo a la comunidad de creyentes. No, no se limita a eso. La iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo, que creen en lo que nos ha dicho Cristo y que nos ha revelado al Padre de Cristo. ¿Ven cómo va aumentando el concepto? Por lo tanto, la iglesia no es solo una comunidad de gente que cree en algo. No, es la comunidad de creyentes en Cristo y que Cristo nos ha revelado al Padre. Por lo tanto, decir que son una iglesia solo los que creen en Cristo no es suficiente, no nos hagamos a locos. Si en tu iglesia te dicen basta creer, no es cierto, no es cierto, porque uno de los principales mandatos de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Necesitamos de una iglesia que nos diga lo que significa hacer la voluntad del Padre. Cristo no lo dijo, claro, obviamente, Él lo reveló a través de su palabra y a través de su obra, claro. Pero este depósito de la fe dada por Cristo queda en la iglesia. Y ahora es la iglesia la encargada de transmitirnos eso. Si tú quieres verdaderamente ser salvo, tienes que cumplir con la voluntad del Padre. ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiendo la iglesia católica. ¿Por qué? Porque recibió la autoridad de Cristo. ¿Y dónde dice eso? Fácil. Lucas capítulo 10, versículo 16. Jesucristo le dijo a los apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y al que a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Y no solo me rechaza a mí, sino que también rechaza a aquel que me ha enviado. Fíjense cómo en esta sentencia clara, cuando tú rechazas a la iglesia, rechazas al Padre. Así de sencillo. No solo está rechazando a la iglesia, a los curas, está rechazando a Cristo, rechazando a aquel que envió a Cristo, es decir, al Padre. Está rechazando a Dios. Vaya, para que se entienda. Tú renegar de la iglesia, estás renegando de Dios. Porque rechazar a la iglesia significa rechazar la Trinidad misma. Por lo tanto, la iglesia es una comunidad de creyentes, sí, pero que creen en Cristo y creen en la palabra de Cristo y en aquel a quien ha revelado Cristo. Punto número 2. La iglesia es una comunidad de creyentes que creen en la iglesia. Una comunidad de creyentes que creen en la iglesia. Y no me lo estoy inventando, lo recitamos en el credo. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. ¿Recuerdan? Creo en ella. El símbolo de los apóstoles decía lo mismo, es decir, antes del siglo IV decían, creo en la Santa Iglesia Católica. En el momento en que tú dices, yo no creo en la iglesia, estás fuera de la iglesia, estás fuera de la revelación, estás fuera de la vía de salvación, vaya. ¿Sí? La iglesia pertenece a la fe cristiana como parte y contenido esencial de la misma. Es decir, tener fe no solo significa creer en Dios, también significa creer en la iglesia, en su palabra, en sus enseñanzas, en sus sacramentos, en sus acciones, en su liturgia, en sus mandatos. Claro que sí. Es un paquete completo. No puedes agarrar secciones y decir, creo en esto, pero no en esto. No se puede. Tienes que agarrar el paquete completo. La iglesia es inseparable de la revelación misma, pues la iglesia es misma obra de Cristo y no puede ser rechazada porque implica rechazar la obra de Cristo. Ni tampoco puedes acomodar los conceptos y principios de la iglesia a tu propio gusto. La iglesia la hizo Cristo. Tú no puedes crear tu propia iglesia a tu gusto y tu conveniencia. No se puede. Ni tampoco buscarte una que se acomode a tus gustos y conveniencias, tampoco. La única iglesia fundada por Cristo es una y se llama Iglesia Católica. Y tienes que estar ahí para lograr la salvación. No olvidemos nunca que la iglesia es una institución de Cristo. Él la hizo. Y Él la dejó y le dio su misión, le dio su estructura, le dio su jerarquía, le dio su autoridad, le dio el contenido de la fe y la gran misión de ir a anunciarla a todos los pueblos. Y como se nos está acabando el tiempo, el punto número 3. ¿La iglesia es una comunidad de creyentes? Claro que sí. Y que creen también a través de la iglesia. Es decir, creo en Dios, creo en la iglesia y creo en lo que la iglesia me dice por mandato de Dios. Es decir, la iglesia verdaderamente nos une en la fe, es objeto de la fe y también es la intermediaria de la fe. ¿Cómo conociste a Cristo? Lo conociste a través de la iglesia. ¿Sí? Y ojo, con hablar de iglesia me refiero a todos los verdaderos católicos. A la iglesia le ha sido encomendada la gran misión de ir y transmitir la revelación a lo largo de los tiempos. Por lo tanto, debemos buscar esa iglesia que existe a lo largo de todos los tiempos, la iglesia católica. Desde que la instituyó Cristo hasta ahorita, ¿cuál es la única que existe? Pues es la iglesia católica. La iglesia es creyente de Dios, pero también es la docente, porque la iglesia vive y enseña la fe. Y si surge algún loco por ahí diciéndote de que basta con que la autoridad está en las escrituras y no en la iglesia, no le creas, huye inmediatamente de su compañía. Esto es falso totalmente, falso. ¿Por qué? Porque recordemos que la escritura, que es palabra de Dios, también es palabra de hombre.
La escritura surge claramente de la predicación de la iglesia. Obviamente, movidos por el Espíritu Santo, claro que sí. Y Dios es el autor de la escritura, claro que sí. Pero esa escritura surge del mismo testimonio de la iglesia. La escritura es el libro de la iglesia. Por lo tanto, que tú quieras hablar de la escritura y rechazar a la iglesia no se puede. Porque no puedes rechazar al libro de aquellos que la hicieron. Recordemos que la Biblia fue instituida por la iglesia. Aceptar la Biblia como palabra de Dios implica aceptar la autoridad de la iglesia, tan sencillo como eso. Por lo tanto, debemos ser fieles a esta iglesia, fieles siempre y en todo momento, porque es la única que verdaderamente profesa y enseña la fe verdadera. La iglesia es necesaria para la salvación. No te puedes salvar fuera de ella. Y ya les expuse por qué. Porque es útil, pero también porque forma parte esencial de la misma revelación divina al ser instituida por Dios, darle el contenido de la fe y mandarla al mundo a anunciar el evangelio para la conversión de las almas y la salvación. Por eso la iglesia es necesaria, pero no cualquiera, solo una, la instituida por Cristo, la Santa Iglesia Católica. Me despido. Soy su servidor Jaime Velázquez, espero que les haya gustado este programa. Me encomiendo a sus oraciones y les pido que sigamos orando por todas las personas enfermas en el mundo. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.